de Rabash se llama lo que nos falta principalmente. Adelante. Lo que nos falta principalmente. De nuevo, pueden encontrar este artículo en nuestros sitios web, Sistema de Arvut. Lo que nos falta principalmente, por lo cual no tenemos suficiente combustible para trabajar, es la falta de importancia de la meta, que significa que no sabemos cómo valorar nuestro servicio, que sepamos a quién otorgamos. Y también nos falta el conocimiento de la grandeza del Creador, que sepamos cuán felices somos por tener el privilegio de servir al Rey. Pues no tenemos nada para que podamos comprender su grandeza. Esto se llama, en el lenguaje del Zohar sagrado, Shejina en el polvo. Esto es que el asunto de otorgar al Creador nos importa tanto como el polvo, y de por sí no tenemos el combustible para el trabajo, porque sin placer no hay fuerza para trabajar, sino que en el lugar donde nos ilumina el amor propio, ahí el cuerpo recibe vitalidad. Pero en el trabajo de otorgamiento, el cuerpo no siente placer en ello y de por sí debe estar postrado bajo su peso. Sin embargo, cuando siente que está sirviendo a un rey importante, según la importancia del rey, obtendrá satisfacción y placer de servirle. Por eso es que entonces ya tiene combustible que le dé fuerza cada vez para que pueda avanzar, pues siente que está sirviendo a un rey importante. Y entonces, cuando siente comprensión y sensación de saber a quién está otorgando, en la medida de fuerza que tenía para trabajar sobre la intención del amor propio, ahora tiene fuerza de trabajar con el fin de otorgar. Porque quien otorga a un hombre importante se considera como si recibiera de éste. Y siendo que para la recepción el cuerpo tiene fuerza de trabajar para conseguir recompensa, y también al otorgar a un rey importante recibe un gran placer. Así entendemos lo que está escrito en la introducción a Tes sobre ella dio. Y si es un hombre importante, es santificada por el placer que ella recibe de él. Y aquí vemos una cosa nueva, que otorgar a un hombre importante se considera para uno es como verdadera recepción, según la norma que el artículo sobre Kiddushin habla acerca de la recepción con el fin de otorgar. En este caso, la recepción se llama otorgamiento. Aquí se puede entender el otro lado de la moneda. Es decir, que el otorgamiento se llama recepción. Y por esta razón ya tiene combustible, ya que cuando otorga a un hombre importante, es como si recibiera de él. Por eso tiene fuerza para trabajar. De ello se desprende que lo único que nos falta es creer en la grandeza del Creador, para que tengamos la fuerza de trabajar
en otorgamiento. Rav, preguntas. Está claro, ¿sí? Es decir, todo solamente depende de la grandeza del amigo, la grandeza del creador. De tal forma, podemos así llegar al otorgamiento. Y esto se sentirá por nosotros como recepción. Es muy interesante que yo le otorgo a otro y a través de ese acto yo siento que estoy recibiendo. ¿Cómo puede ser esto, Rabash? No sé, que no hay ningún problema. Todo depende de la apreciación. Eso es lo que necesitamos cambiar en nosotros. Nosotros pensamos que esta cosa es lejana y cuándo seremos capaces de llegar ahí, qué tipo de fuerza necesitamos recibir desde arriba, que nos cambiará. Solamente necesitamos una cosa, que lo que es grande en mis ojos sea el Creador, el amigo. Y entonces no tendré ningún problema. Mi otorgamiento se convierte en recepción. Preguntas. רב, מה ההבדל בין אנשים, אומרים שבסולם כתוב שיש 10% לנשים שהם אלטרואיסטים ככה. ¿Cuál es la diferencia? Rav Barcelona habla sobre el 10% que son naturalmente altruistas. Ellos otorgan de la ley que otorgan para recibir. Y en este artículo, la situación donde le otorgamos al Creador, al fin y al cabo también es para recibir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Rav, ellos, es ese 10%, nacieron con esa naturaleza y nosotros no lo tenemos. Eso es lo primero. Hay otras cosas, pero eso es lo primero. Alumno. Entonces, nosotros estamos desarrollando esa cualidad de otorgamiento, Rav. Nosotros queremos desarrollar en nosotros la cualidad de otorgamiento. Sí. Alumno. En mis oídos lo que yo escuché es que todo lo que está escrito aquí es otorgar para recibir. Esto lo hacemos todos los días. Todos los procesos de conexión con el otro es un trabajo de otorgar para recibir. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con él? ¿Qué es lo que le puedo otorgar para poder recibir? ¿Sí? Pero no entiendo cómo esto tiene que ver con la espiritualidad. Porque yo pensé que el otorgamiento era recibir para otorgar. Es lo opuesto. Rav, tienes razón. Alumno, entonces, ¿qué es nuestro trabajo aquí entonces? Rav. Sí, Rav, sí, yo con mi deseo de recibir me relaciono con todo el mundo, con ese deseo de recibir. Entonces yo quiero llenar mi deseo de recibir, ¿sí? Sin embargo, si yo sé que mi deseo de recibir es mi enemigo, el que me odia, entonces yo lo usaré en la medida mínima. Y entonces, en vez de esto, yo escucho que si yo trato a alguien con esta cualidad de otorgamiento, entonces me hace similar al Creador. Y al ser similar al Creador, entonces la luz de la corrección se otorga sobre mí y me corrige. Y me transforma en realmente similar al Creador. Yo empiezo a ser un otorgante.
Y así como yo avanzo, alumno. Es decir, aquí estamos agregando algo que no está escrito en los artículos, que todo este proceso no es ir a una persona importante, porque en ese sentido siempre voy a otorgar para recibir. No, tenemos que refinar esto. Somos el deseo de recibir, queremos corregirnos con la luz que reforma. O si no, este artículo es simplemente, está enseñando cómo ser un egoísta más sofisticado. Correcto, dice Rav. ¿Cómo? Rabash escribe que si supiéramos cuán grande es el Creador, entonces queríamos otorgarle a Él. La pregunta es, ¿cómo se engrandece el Creador si todavía no lo hemos revelado? Rav, es verdad. Pero podemos recibir una impresión de los amigos. ¿Cómo puedo conducir mi vida, vivir mi vida? Que en esta vida yo pienso en todo tipo de cosas, pienso en cosas grandes, pienso en cosas pequeñas, cosas que yo quiero o no quiero, pero todo esto viene solamente de acuerdo a mi entorno social, ¿sí? Si nosotros venimos a un entorno que aprecia al Creador, el amor de amigos, digamos, entonces yo puedo realizar estas cosas de una forma muy simple, muy fácil. De eso trata. Bueno, Gershon, adelante. ¿Qué quieres? ¿No tienes nada que decir? Bueno, vamos ahora. Alumno, el tema del otorgamiento es sin recompensa, ¿sí? ¿Qué quieres decir, alumno? El otorgamiento, la acción del otorgamiento es que uno trabaja sin ningún beneficio para uno mismo, ¿sí? Rab, sin recompensa. Ese es un intercambio, esa es una acción espiritual, ¿ya? Alumno, sí, justamente eso es lo que estoy preguntando, porque aquí dice que si él considera o aprecia al rey y lo eleva en importancia en sus ojos, entonces otorgándole al Creador es como un acto de recepción. Es decir, reconocimiento, placer, luz, llenado y vitalidad. Entonces, ¿por qué esa vitalidad no es cancelando el tema del otorgamiento? Usted dijo que el otorgamiento es sin recibir nada para uno mismo. Rav, sí, no puede cancelar su deseo de no recibir. Alumno, entonces, ¿cuál es el truco? Rav, el truco es simple, que la persona permanece en ese estado para recibir, pero a la misma vez eleva a el rey en sus ojos. Alumno, ok, pero cuando empieza a sentir que no hay ningún sabor en ese trabajo y sobreponerse al sabor y sobreponerse a este sabor, puede recibir entonces, pero nada lo corrupta, lo molesta o lo hace corrupto. Sí, está claro. Sí, ok. Alumno, cuando la persona empieza este camino espiritual y se le explica este tema de la recepción y otorgamiento, la persona empieza a pensar de que todo el día tiene que otorgar para otorgar, para recibir, está preocupado por los otros todo el día, pero está recibiendo placer de esto, ¿sí, Rav? No. La persona no hace este tipo de cálculo. No, ese es el cuerpo de la persona que está haciendo este cálculo en forma subconsciente. Alumno, exactamente, porque me parece a mí, cuando leemos este artículo, hay como una cierta etapa en este camino donde uno va de recibir para recibir, quiere otorgar para recibir. Entonces, es como una etapa necesaria, ¿sí? Rav, sí.
¿Y por qué esa etapa es tan necesaria? ¿Qué es lo que hay en esta necesidad que la persona en el camino necesita ir de recibir para recibir y luego otorgar para recibir, para antes de llegar a otorgar para otorgar? Rav, otorgar para recibir le enseña a la persona cómo otorgar. Y se le da entonces un combustible para poder recibir, para entonces aprender qué es el otorgamiento. Gracias, dice el alumno. Bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿cómo avanza desde esa etapa? ¿Sí? Aprende cómo otorgar, pero está recibiendo combustible. ¿Cómo puede llegar al otorgamiento para el otorgamiento? ¿Qué es lo que lo lleva a esa etapa, Rav? ¿Cuál es la diferencia entre cuando tiene algo y cómo llegará al otro? Alumno, estaba recibiendo su vitalidad de otorgar, ¿sí? Pero otorgar significa no recibir beneficio para uno mismo. Entonces, yo entiendo que ir de otorgar para recibir, tengo que a otorgar para otorgar. ¿Qué es exactamente lo que lo avanza de una etapa a otra? Rav, no sé, ¿qué es lo que le falta aquí? Alumno, no sé, tal vez quitarle la vitalidad. Rav, ¿y recibir qué en vez de la vitalidad? La grandeza del Creador. Rav, ok, pero la grandeza del Creador... No tenía la grandeza del Creador, no tenía la grandeza. ¿Qué es lo que tenía entonces? ¿Qué en este artículo da esa fuerza para decir que el Creador es grande en sus ojos? Rav, el Rey es grande en sus ojos, por eso está dispuesto a darle todo al Creador de acuerdo a la altura y la grandeza del Creador. Eso es lo que le permite realizar estos actos. Alumno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo podemos avanzar desde aquí en adelante? ¿Cómo es que el Creador nos avanza desde esta etapa, Rav? Entonces, el Creador necesita darnos la posibilidad de otorgar para otorgar. Alumno, ¿cuáles son las nuevas condiciones que nos dio? Rav, nos da poder, energía, combustible para otorgar, a pesar de que yo no siento ninguna recepción de ese acto. Alumno, es decir, ¿reduce la importancia del Creador en mis ojos? Sí, dice Rav. Alumno, ¿yo ahora tengo que realizar este acto desde mi propia fuerza? Rav, sí. Alumno, ¿y esto ahora se convierte en otorgar para otorgar? Rav, sí. Bueno. Rav, en el artículo previo, en este artículo, hay una lucha para recibir la importancia de la meta, ¿sí? Hay una guerra. ¿Quién debo ponerle una corona? Sí, en vez de tener, hay una corona, pero hay dos reyes. A veces está la razón, a veces está la religión o deporte o la comida. Y usted dijo que todo depende de la grandeza de los amigos y la grandeza del Creador. Y entonces, cuando deleita al amigo, siente la grandeza del Creador, pero eso es como una recepción. Podemos decir que no hay ninguna diferencia entre el amigo y el Creador. Entonces, ¿cómo podemos mirar a los amigos como un gran rey y sentir la importancia del amigo? Y de la misma forma, en el mismo caso, recibimos fuerzas de esto. Porque a veces nos confundimos y nos confundimos y no podemos imaginar lo correcto. Nos confundimos.
Rav, tenemos que primero recibir la grandeza de la sociedad. Yo estoy mirando a mis amigos aquí, uno tras otro, pero todos mis amigos me parecen levemente diferentes. Recibo una impresión de uno ahora y el siguiente día otro amigo, recibo otra impresión y luego estoy enojado con el otro. ¿Cómo puedo conectar todas estas impresiones y decir, este es el rey, este es el amigo el cual yo necesito recibir impresiones y fuerzas de esa persona? Quiero conectar la grandeza de todos los amigos a la grandeza de la santidad. Que esto para mí es la cosa más exaltada. Es un grado por sobre de mi cabeza. Yo conecto a todos a la grandeza del entorno, la grandeza de la sociedad, que por sobre la sociedad solamente puede existir la grandeza del Creador. Y así es como yo uso a la sociedad como un trampolín para llegar al Creador. Alumno, tenemos un congreso ahora que se llama La Vida en la Decena. Y todos nuestros amigos están aquí conectados en decenas, divididos en decenas. Hay decenas más cercanas, más lejanas. ¿Qué es lo que necesita cada amigo inyectar en su decena para que su decena sea como un rey importante para él o ella? ¿Qué es lo que debe insertar dentro de la decena, Rab? La grandeza del Creador. ¿Y qué es lo que la grandeza del Creador nos obliga a realizar? Pero eso ya tiene que ver con nosotros, es decir, que el Creador tiene que ser grande en nuestros ojos y con esa grandeza, ¿cómo es que eso nos obliga a avanzar? No se escuchó, disculpen. Por supuesto, dice Rav, eso es lo más importante, que el amigo tenga la grandeza del Creador. Sí, si yo tengo la grandeza del Creador, no me importa nada. Digamos, un amigo en la decena tiene una dificultad. Cada vez a otro amigo lo ataca desde otro lado. En esos estados de dificultad, la decena tiene que darle al amigo la grandeza del Creador. Eso es lo que está en la balanza ante la dificultad que surge. Sobre eso pensar, Rav dice, sí, eso es lo más seguro, eso es lo que nos va a salvar. ¿Quién? El mismo tema, en el artículo anterior escribe que si él distrae su atención de la grandeza del Creador, aunque sea por un instante, directamente cae bajo la influencia del mundo, pensamientos en recepción por uno mismo. Entonces, ¿cómo nosotros en realidad podemos transformar nuestra vida en cada momento ocuparnos de la grandeza de los amigos del Creador? ¿De dónde tomar la fuerza? Que si por un momento no nos ocupamos de eso, claramente caemos. Revise, sí. ¿Cómo podemos sostenernos de forma que a cada momento tenemos que ocuparnos de la grandeza del amigo del Creador? Revise, es el espíritu de la sociedad. Es el espíritu que tiene que haber en la sociedad. ¿Cómo voy a vivir si no? Pregunta a nosotros como si fuera que nos dedicamos a eso, pero incluso las palabras de la grandeza del amigo es difícil de aceptar. Rav dice, vos así pensás, vos así sentís, pero yo me encuentro en la misma sociedad en la que vos estás y yo la veo diferente y recibo de la sociedad otra forma. Pregunta, ¿depende de mi preparación? Rav dice, depende únicamente de la persona. La sociedad tiene todas las fuerzas y todas las condiciones
como para que cualquier persona que se encuentra en la sociedad puede llegar de acá hasta el fin de la corrección, pero depende de la persona, pero es posible. ¿Por qué el placer que se siente de la grandeza de la sociedad no entra en vasijas de recepción, sino que tiene otro lugar? Rav, ¿cómo uso la grandeza de la sociedad? Pregunta, porque quiero otorgarles. Bueno, acabas de contestarle, dice Rav. Pregunta, mi naturaleza es al revés. Hay algo que acá me permite de mí mismo, no puedo todavía identificar cuál es la diferencia. ¿Cómo se puede explicarlo, Rav? Rav, la sociedad tiene fuerza. Sí, si los individuos no se conectan no hay nada, pero cuando están conectados trabajan por encima del deseo de recibir de cada uno y eso ya es una fuerza de otorgamiento. Pregunta, entonces, en realidad todas las acciones que la persona hace en beneficio de la sociedad puede estar tranquilo que recibió un regalo de otro mundo. Rav dice, sí. ¿Qué te pasa? Gracias, Rav. ¿Te podría explicar qué es la grandeza del Creador antes de uno tener vasijas preparadas? Rav dice, no. Pregunta, uno tiene que estar en eso igualmente. Rav, si yo no tengo vasijas para sentir la grandeza del Creador, ¿cómo voy a sentirlo? Si yo no lo siento, ¿cómo lo voy a poder explicar? Pregunta, ¿eso ya es espiritual, la grandeza del Creador? ¿Es alcance espiritual? Rav dice, sí. Pregunta, ¿hay que estar en eso siempre, antes de alcanzar? Rav dice, ¿de dónde te va a venir eso? Pregunta, esa es mi pregunta. Rav, yo te pregunto esto de vuelta, ¿de dónde te va a surgir la grandeza del Creador? Pregunta, de la sociedad, de la decena, de los amigos. Rav, si vos escuchás de ellos, entonces vas a tener la grandeza del Creador. Pregunta, pienso que sí. Rav dice, bueno, entonces qué lindo, úsalo. ¿Cómo se lo puedo entregar a los amigos de eso? Sin una sensación verdadera. Rav, eso ya es otra pregunta. Lo principal es que vos sentís que la grandeza del Creador te ayuda a ascender y acercarte a Él. ¿Qué más? ¿Cómo otorgar de eso? Pregunta, ¿cómo ser un ejemplo para los amigos? Que yo no sé lo que es. Eso va a llegar, eso va a llegar. ¿Qué más? Sí, Jaime. Quiero reafirmar la pregunta del amigo, ¿qué se llama la grandeza del Creador y qué se llama acercarse a Él? ¿Qué es esta sensación de acercarse al Creador? Rav, la grandeza del Creador es la grandeza o el dominio de la fuerza que otorga, que se encuentra en el mundo. Pregunta, ayer tuvimos una reunión de una decena y tratamos de hacer que sea algo liviano antes del congreso, de sentir la conexión. Y uno de los amigos repitió lo que usted dijo hace unos días, que es como un misil con el cual podemos subir a los mundos superiores. Suena como algo fantástico, un
un cohete para subir a los mundos superiores. Puede ser en el Congreso, en la clase matinal. ¿Qué es este cohete y qué son los mundos? Rav, en cada momento, en cada lugar que ustedes quieran, si ustedes realmente tienen un deseo así, por supuesto que ustedes pueden trepar sobre este deseo y volar en todos los mundos, como el Barón Münchhausen. En el test aprendemos de los mundos, de los nombres, suben, bajan. ¿A qué se le llama estar en esos mundos, Rav? ¿Qué es? ¿Fuera de esta realidad? ¿Es otra realidad? Rav dice, fuera de esta realidad, el hombre siente, recibe una fuerza superior de otorgamiento, entonces uno ve hasta cuánto que está montado y cubre todas las vasijas de recepción. Eso es todo. Pregunta. Por ejemplo, en el test aprendemos Ab y Sag. Los dos son otorgamientos. ¿Qué son otros mundos? ¿Es otro otorgamiento, un sabor diferente de otorgamiento? Rabbi dice, no, es otro estado. Otro mundo es otro estado. Pregunta sobre el deseo de recibir que tiene que sobreponerse. Rabbi dice sí. La grandeza del Creador la alcanzamos como resultado del trabajo por encima de la razón, o primero hay que hace falta la grandeza del Creador para trabajar por encima de la razón. Rav, nosotros tenemos que tratar de estar lo máximo posible con fe por encima de la razón. Pregunta, aunque no tengamos la grandeza del Creador, Rav dice sí, hay que tratar. Haifa Free. תודה רב. בעצם התכונת קבלה נכונה. En realidad, la cualidad de otorgamiento correcto es que nosotros disfrutamos que los amigos se conecten. Rav dice sí. Tel Aviv 1. בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אם הבנתי נכון. Buen día Rav, buen día amigos. כדי לפתור את בעיית הרצון לקבל, עלינו להתייחס לכל אדם במצב שחלק מאיתנו. Para resolver el problema del deseo de recibir, tenemos que relacionarnos con cada persona que se nos aparece. Otra vez, pidió Rav. אם הבנתי נכון את הלימוד שלנו, כדי לפתור את בעיית אנחנו פוגשים בדרך כחלק מאיתנו. זה יהיה נכון לומר? No se escucha. Si él entendió correctamente el estudio, entonces nosotros tenemos que relacionarnos con cada persona en el camino como parte de nuestro deseo de recibir. Rabbi dice, digamos, no sé qué es lo que quiere decir. Si todo es parte nuestra, todo lo que veo, todo lo que encuentro, entonces no estoy yo, no está el otro, no hay significado de recibir y dar, algo así en esa dirección más o menos. Ahora, yo no sé qué significa que no tiene significado. Todo es un solo deseo de recibir. האם במצב כזה האני והאחר אנחנו מתמזגים לאיזה משהו שלישי או שאנחנו ¿Acaso en ese estado yo y el otro nos transformamos en una tercera cosa o lo único que cambia somos nosotros? Rad dice, yo no sé, no quiero entrar en esas cuentas porque sobre eso no hay respuesta. Simplemente son ejemplos de tu imaginación. Entendí, gracias Rav. Kiev 1. La grandeza del Creador. ¿Qué es esa fuerza? ¿Y cómo nosotros podemos hacer que esa fuerza
esté sobre nosotros como una fuerza que anula nuestro deseo de recibir y nos permite otorgar. La fuerza del Creador es la fuerza del amor, de la conexión. La fuerza del amor es la fuerza de la conexión. Pregunta, ¿cómo hacer que el Creador esté en nuestra sensación, sentir su grandeza ante nuestros ojos? Rav, eso depende solo del entorno. ¿Hasta cuánto que el entorno agranda al Creador, así va a ser grande ante tus ojos? Como un amigo que tiene dificultades, ¿cómo se puede atraer que esa fuerza dé fuerzas? ¿Cómo atraer esa fuerza? Solamente si se humilla ante los amigos y se rebaja ante ellos. Ahí va a poder recibir de ellos. Pregunta, digamos que uno tiene un problema que te distrae, que te saca del trabajo con el Creador. ¿Cómo subyugarte ante los amigos? Rav dice, agacharte, doblegarte ante los amigos y entrar bajo su influencia de forma que no vas a tener otros pensamientos. Pregunta, ¿depende solamente de uno o que hay una ayuda de los amigos? Por supuesto que los amigos pueden ayudar, pero principalmente depende de vos. Pregunta, ¿cómo puedo doblegarme ante los amigos, pensar en ellos todo el tiempo? Dirigirte de forma interna, de forma que todos están cerca del Creador y que ellos están entre vos y el Creador. Por eso, primero tenés que pensar cómo conectarte con los amigos. Entonces, dentro de tu conexión con los amigos vas a tener una conexión con el Creador. Так, а Творец для чего он отбрасывает вообще человека и забирает у него это вот ощущение себя, величие свое? El Creador. ¿Por qué expulsa al amigo y le da la sensación de la grandeza? El Creador expulsa a la persona para darle la posibilidad de fortalecer su relación con el Creador. Yo escuché una vez que la grandeza del Creador es que la persona reconoce que no puede alcanzar al Creador por sus propias fuerzas. ¿Acaso la persona tiene que decidir que quiere alcanzar la grandeza del Creador por sus propias fuerzas, desesperarse y continuar? Rav dice, puede ser que hayan estados así también. Mujeres de Petah Tikva 6. No se escucha. עכשיו שומעים. שומעים? כן. אוקיי, אז השאלה היא, רב, שלום, האם הכלל הזה שאדם הוא מקבל כשהוא משפיע למה שחשוב לו, זה מאפשר לנו להיכנס ללא לשמה? ¿Acaso el estado que uno otorga por la importancia que siente, eso se llama lo lishma? הרב, נראה לי שהיום יותר ברורה נקודה הזאת מיוחדת. Parece que hoy queda más claro
que es un punto de inflexión entre lo que nos encontramos en el mundo con el fin de recibir y otro mundo. Incluso la grandeza del Creador. Si yo en ese punto paso de otorgar con el fin de recibir a otorgar con el fin de otorgar. Y si yo quiero otorgar para recibir algo adentro del deseo de recibir, es otorgar con el fin de recibir. Y otorgar con el fin de otorgar no es claro. Y ahí nosotros necesitamos la ayuda del Creador. Pero nosotros pedimos y no sabemos lo que pedimos. No lo imaginamos ni siquiera, no somos capaces. Y también la grandeza del Creador. Nosotros no sabemos lo que creemos que hay en un cierto lugar, otra situación. ¿Cómo dirigirse correctamente a ese punto? Solo describirlo con las relaciones con los amigos. Llega a eso y después de ahí subir al Creador. Eso se llama exactamente del amor a las criaturas al amor al Creador. Pregunta, es decir, en ese punto tiene que haber amor al Creador, algo más grande que está detrás de los amigos. Lo dice sí. Kiev 3. Скажите, пожалуйста, давно хотел спросить, а вот как мы изучаем, что невозможно выполнить малейшее действие? Hace mucho que quise preguntar. Nosotros aprendemos que no se puede hacer ni siquiera la acción más pequeña si la persona no tiene placer de eso. ¿Cómo hace la persona que lee noticias, ve lo que pasa, asesinatos, robos, odio? ¿La persona recibe placer de eso? Dice sí. Pregunta, ¿qué es ese placer raro? Rabbi dice, placer, tenemos vasijas así. Pregunta, la persona llega... Está presionado, destruye su sistema nervioso. Rabbi dice, eso es porque está conectado con el mundo. Tbilisi. Да, дорогой Раф, всем огромный привет из Тбилиси. Вопрос такой. Hola a todos desde Tbilisi. Yo recibí una impresión de ver la grandeza del amigo. ¿Cómo de ahí puedo desarrollar la grandeza de toda la decena? Trata de encontrar esa virtud en cada uno de los amigos. Trata de conectarte con ellos a través de esta virtud. Pregunta, este camino que uno quiere ser útil a los amigos, ¿eso es bueno? Rav dice, quizás lo contrario, eso va a arruinar si vos te apegas demasiado a alguien. Baltia. Si yo sirvo a la sociedad, yo tengo y recibo un placer, tengo que hacer una restricción sobre eso. Rav dice, sí, por supuesto. Pero puedo hacerlo de forma automática, no con los sentimientos. Latín 13. Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo podría el cuerpo recibir placer del otorgamiento? Repeat, please. Repetí, por favor. ¿Cómo podría el cuerpo recibir placer del otorgamiento? El deseo de recibir está dispuesto
al recibir todo placer que se expande en él y le dé sensación de placer. Y nosotros solamente con el masaje, con la pantalla, hacemos el cálculo. Recibir el placer de eso o de recepción y otorgamiento y de qué tipo de placer. Bueno, ya esto es demasiado, amigos. Bueno, veamos Bielorrusia. Когда-то Анатолий Ульянов, обучая модерации, говорил, что если мы делаем свою работу правильно, полностью отменяемся, то в конце мы получаем от Творца бонус, конфетку. Había un amigo que decía que si nosotros nos anulamos, recibimos un bono del Creador, un caramelo. ¿Cómo hacia el Congreso nos olvidamos de eso? ¿Y cómo nos olvidamos de eso y hacemos el trabajo de forma correcta? No sé, hay que pensarlo en mi cabeza, no funciona. ¿Qué más tenemos? Tenemos el test y preparación para el Congreso, la vida en la decena. ¿Qué prefieren? ¿Quién está a favor del test? Oh, muchos. ¿Quién está a favor de la preparación para el Congreso? Parece que menos. Bueno, pasamos a la próxima parte de la clase, el test, y antes cantaremos juntos una canción. Has turned to dust, there's nothing more to do. And in the ashes of our hearts, we're standing before you. There's nowhere left for us to run, no more lies to hold on to. After every song has been sung, it's only you that we will turn to. והיום אנו קוראים אליך בהיותך קרוב. היום אנו דורשים אותך, למדנו והיום אנו קוראים אליך בהיותך קרוב. היום אנו דורשים אותך, למדנו לאהוב. Мы все стоим сегодня пред тобой, знающие все тайны. Стремлением души молимся отчаянно. Мы все стоим сегодня пред тобой и желаем быть как ты, исполненный любви, красоты, доброты, чистоты.